Buenos días chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El curso que les voy a enseñar es el curso de física. Si tienen alguna pregunta, por favor, me lo hacen mediante el chat o tan solo encendiendo su micrófono. Sí, entonces damos inicio chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que preguntar? Muy bien, entonces, buenos días con todos. Empezamos la clase. El tema que vamos a ver el día de hoy, en esta primera semana, es hablar acerca de qué estudia la física. Vamos a hablar acerca del análisis dimensional, así como vectores y MRU. Nosotros decimos que la física es una ciencia natural que se encarga de estudiar a las cantidades físicas. Estas cantidades físicas son aquellas cantidades que se pueden medir. Todo aquello que se pueda medir se le llama cantidad física, como por ejemplo, acá yo puedo observar esta regla, puedo medirlo, su tamaño, su longitud. Entonces, la longitud de la regla vendría a ser una cantidad física. También podría medir el espesor, puedo medir el área también de esta regla. Entonces, todo lo que podemos medir se le llama cantidad física. Así como la masa, ¿no? Podemos medir la masa de esta zanahoria, la piña, ¿no? Del plátano. ¿Cuántos kilogramos, no? La masa lo medimos en kilogramos. Entonces, la masa vendría a ser una cantidad física, así como el tiempo lo podemos medir con un cronómetro, con un reloj, podemos medir el tiempo en minutos, en segundos, en horas. Entonces, el tiempo vendría a ser otra cantidad física. Entonces, la física se va a encargar de estudiar a estas cantidades físicas y los va a relacionar. Entonces, nosotros decimos que la física es una ciencia natural que se encarga de estudiar a las cantidades físicas, ¿no? Mediante la descripción de fenómenos naturales. Entonces, cuando nosotros describimos, lo primero que hacemos es observar. Entonces, para describir tenemos que seguir ciertos pasos que me va a proporcionar el método científico, desde la observación hasta encontrar un resultado que podría ser lo podemos formular mediante una ecuación matemática que podría convertirse en una ley o un principio físico. Entonces, la física, su lenguaje de la física es las matemáticas, porque cuando nosotros medimos, siempre tenemos que expresarlo esa medida en con una cantidad, con un número, 5 metros, 3 centímetros. Entonces, siempre lo tengo que expresar en base a números. Entonces, el lenguaje de la física es las matemáticas. Entonces, ahí está la dificultad de muchos de nosotros, ¿no? Que no dominamos su idioma. Entonces, para poder entender el curso de física, tengo que dominar su idioma, que son las matemáticas. Entonces, hay que repasar un poco, si tenemos dificultad, hay que repasar un poquito desde resolver una ecuación, desde sumar fracciones, multiplicar fracciones, ¿no? El día de hoy vamos a utilizar bastante acerca de las leyes de exponentes, entonces hay que revisar eso. Entonces, el lenguaje de la física son las matemáticas. Entonces, nosotros decimos que como la física se encarga de estudiar a estas cantidades físicas, entonces para estudiarlas tiene que medir. No, medimos mediante instrumentos, ¿no? Vamos a medir la longitud utilizando un centímetro, la cinta métrica. Voy a medir el tiempo utilizando un reloj, un cronómetro. Voy a medir la masa utilizando la balanza. Entonces, la física se encarga de estudiar a las cantidades físicas y hemos dicho que toda cantidad física es aquella que se puede medir. Y cuando nosotros medimos, comparamos. Puedo medir la longitud, ¿no? Tengo que comparar. Entonces nosotros decimos, vamos a medir algunas propiedades de estas cantidades físicas, como por ejemplo, puedo medir el tamaño. ¿Qué cantidad física
utilizo para medir el tamaño? El tamaño se mide en metros, por lo tanto es longitud. Voy a medir la inercia utilizando la cantidad física, la masa. Puedo medir el tiempo también o el número de vibraciones utilizando el tiempo. Puedo decir cuántas vibraciones da en 5 segundos, cuántas vibraciones da en 1 hora. Entonces puedo medir la cantidad de vibraciones o la cantidad de saltos que tú das en base al tiempo. Puedo decir, Alexandra da 20 saltos en 10 segundos, ¿no? Jimena da 15 saltos en 20 minutos. Entonces, de esa forma puedo indicar quién da más saltos. Cuando nosotros medimos, hemos dicho que cuando medimos, comparamos la cantidad física con una unidad patrón, porque yo no puedo medir el tamaño de la pizarra o de tu escritorio utilizando mi pulgar, ¿no? Porque puedo medir en pulgadas, puedo medir en pies, pero medir en pulgadas y en pies es algo ambiguo, entonces tenemos que utilizar un patrón general que todos lo utilicemos, que me proporciona el sistema internacional. El sistema internacional nos va a dar 7 cantidades físicas fundamentales, que son todos de estos cuadros. Me dice, por ejemplo, la longitud, lo puedo ya medir en metros, centímetros, milímetros, pulgadas, pies, pero sin embargo, la unidad patrón que todos tenemos que utilizar es el metro. Entonces, para hacer cualquier cálculo en mis ejercicios, la longitud tiene que estar en metros. De la misma forma, la masa. La masa tiene que estar en kilogramos. Así es que si está en gramos, hacemos la conversión. El tiempo en segundos, la intensidad de corriente en amper, la temperatura en Kelvin, cantidad de sustancia, mol, intensidad de luminosa, candela. Entonces, estas cantidades físicas las vamos a relacionar. Y para saber si están bien relacionadas, por ejemplo, yo puedo decir longitud, tiempo, me da velocidad, una nueva cantidad física, ¿no? Una nueva cantidad física. Y para poder saber si esta relación es correcta, utilizamos las dimensiones. Para ello, la dimensión de la longitud es L, para la masa es M mayúscula, para el tiempo es T, para la intensidad de corriente I, para la temperatura termodinámica el teta, cantidad de sustancia N, intensidad luminosa el J. Entonces, esas son las dimensiones de estas cantidades físicas. Entonces, estas dimensiones me van a servir para poder observar que si a la hora de la combinación de estas cantidades fundamentales me van a surgir nuevas cantidades físicas que le llamamos derivadas y para ver si esa relación es correcta utilizamos las dimensiones. Vamos a hablar ahora acerca del análisis dimensional. El análisis dimensional sirve para comprobar si una ecuación física es correcta. Además de ello, también sirve para, para que a través del método científico podamos formular nuevas leyes físicas mediante una ecuación, mediante una expresión matemática. Para ello mencionamos la ecuación dimensional. ¿Qué es una ecuación dimensional? Sabemos que una ecuación es una igualdad, pero en este caso se le llama ecuación dimensional. Entonces yo puedo poner ecuación dimensional de X, L, M, T elevado a la A, a la B y a la C. Cuando nosotros tengamos una ecuación, siempre vamos a tomar dimensión a las bases, más no a los exponentes. X entre corchetes se lee como dimensión de X, A, B y C son números enteros o fraccionarios. En este caso son los exponentes, ¿no? Entonces yo puedo decir que los exponentes son números. Estos números pueden ser números enteros o fracciones. Entonces cuando nosotros tengamos una ecuación, te digo A es igual a B a la, así C a la y D,
Entonces, cuando tomamos dimensión, solamente vamos a tomar dimensión a las bases, más no a los exponentes, ¿ya? No tomamos dimensión a los exponentes. ¿Por qué no tomamos dimensión a los exponentes? Porque los exponentes vendrían a ser números. Para resolver cualquier ejercicio de análisis dimensional tenemos que tener en cuenta algunas propiedades. Por ejemplo, que la dimensión de cualquier número real es 1. Cuando tomamos dimensión a un producto, esta dimensión se distribuye a cada uno de los términos. Entonces, también puedo decir lo mismo en el caso de la división. La dimensión se distribuye tanto al numerador como al denominador. Recordemos que la dimensión de cualquier número real es igual a 1. Y también, cuando tomamos dimensión a una potencia, la dimensión solamente afecta a la base, más no al exponente. El exponente sale, al exponente no se le toma dimensión. Entonces vamos a ver, hasta ahí alguna pregunta. Leo, los escucho. ¿Alguna pregunta, chicos? Jacqueline me dice todo claro, entonces podemos continuar. Entonces veamos que nos habían dicho que los números eran cantidades adimensionales. Al igual que los números, los ángulos, los logaritmos y las funciones trigonométricas son adimensionales. ¿Eso qué significa? Que no tienen dimensión. Por lo tanto, su dimensión es igual a 1. Entonces, por acá tenemos algunos ejemplos. Tengo números, puede ser un número entero, la dimensión de 5 igual a 1. Puede ser una fracción, la dimensión de 2/3 es igual a 1. Puede ser pi. Pi. Pi es otro número, entonces su dimensión es igual a un número, a 1. La dimensión de cualquier número es igual a 1. También estamos indicando que los logaritmos, puede ser un logaritmo en base 10, logaritmo de 100 igual a 1. Puedo tener otro logaritmo, ¿no? Este logaritmo se le llama logaritmo natural. Logaritmo natural de 2 es igual a 1. Puede ser este logaritmo también, el exponencial, también es igual a 1. También tenemos los ángulos. Estos ángulos pueden estar en sexagesimales, centesimales, radianes. Su dimensión es igual a 1. 30 grados. Entonces, si yo le coloco este corchete, significa que le estoy tomando su dimensión. Así como las funciones trigonométricas. Seno de 53. Nosotros sabemos que el seno de 53 es igual a 3/5. Pero si yo le tomo la dimensión del seno de 53 es 1. Entonces, si yo le coloco este corchete, ya no puedo decir que su dimensión va a ser 3/5. Eso sería incorrecto. La dimensión del seno de 53, dimensión, es igual a 1. Entonces podemos poner algunos ejemplos. Pues no, yo puedo poner así. Vamos a decir, les pongo así, un ejemplo. Eh, Puedo poner A es igual a B por el logaritmo de C sobre C. Así nada más mejor. Ahí está. Y te digo, si, si B es longitud, o te pongo mejor así, si B es distancia
¿Cuál es la dimensión de A? Entonces nosotros tomamos dimensión, estamos tomando dimensión del logaritmo y reemplazo. Dimensión de A es, la dimensión de la distancia es L, longitud. La dimensión del logaritmo es 1. Entonces ya tengo que la dimensión de A es L. No te olvides. Cuando nosotros hablemos acerca de longitud, longitud puede ser distancia, puede ser altura, puede ser radio de el radio, el diámetro, entre otras, ¿no? Entonces, todo lo que se mida en metros es longitud. Todo lo que se mide en metros es longitud. ¿Ya? No olvidemos eso. Entonces, seguimos. ¿Te escucho? ¿Alguien tiene abierto su micrófono, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que el micrófono se abre solamente para las preguntas. A ver, identificamos al alumno o alumna que tiene abierto su micrófono, por favor. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Recuerden que el micrófono solamente se abre cuando se tiene preguntas. Al término de la pregunta se apaga el micrófono, ¿sí? Por favor, siempre manténganlo el micrófono abierto. O mejor dicho, cerrado, ¿no? Apagado. Entonces vamos bien, estamos indicando algunas propiedades para resolver ejercicios de análisis dimensional. Hemos dicho que los números, ángulos, logaritmos, funciones trigonométricas, su dimensión es igual a 1. Para resolver cualquier ejercicio de análisis dimensional, también tenemos que tener en cuenta algunas dimensiones básicas, ¿no? De unas dimensiones básicas como el área. El área, profesor, el área, ¿qué unidad tiene el área? El área se mide en metros cuadrados, entonces será longitud al cuadrado. Tenemos el volumen, su unidad del volumen es metros cúbicos, entonces será longitud al cubo. Tenemos la velocidad. ¿Qué unidad tiene la velocidad? Metros sobre segundo. Entonces era longitud entre tiempo. Aplico las propiedades de las leyes de exponente. Cuando sube cambia de signo. Menos 1. Tenemos la aceleración. La aceleración, su unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces será L sobre T, ¿no? L sobre T al cuadrado y esto es LT a la menos 2. O también puedes decir que la aceleración es velocidad entre tiempo. Fuerza, la unidad de la fuerza es el newton. Newton. Y como podemos observar, Newton no es una unidad fundamental. Mira, no hay Newton. Entonces no puedo expresarlo en base a su unidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación. Fuerza lo puedo escribir como masa por aceleración. La masa sabemos que es m y la aceleración es LT a la menos 2. Está la fuerza. De la misma forma, tenemos la presión. La presión se mide en Pascal y Pascal no es una unidad fundamental. Entonces escribo la presión como fuerza sobre el área. Fuerza ya lo tenemos, MLT a la menos 2, área L al cuadrado. Cuando sube sería L, ML a la menos 1, T a la menos 2. ¿No? Recuerda que estamos utilizando esta propiedad. A sobre A bases iguales cuando, vamos a poner por este lado, estamos utilizando las leyes de exponentes. Esta ley que dice, si tengo bases iguales, y se están
multiplicando, entonces coloco una de las bases y los exponentes se suman. Otra que decimos cuando tengo bases iguales y se están dividiendo, entonces se resta. El exponente que se encuentra abajo, cuando sube, cambia de signo. Ya está. Entonces tenemos ahí, este subió, sería 1, menos 2 sería menos 1. Tenemos el trabajo es la fuerza por distancia. Recuerda que la fuerza ya se calculó, la fuerza es mLt a la menos 2 por la distancia que es L, sería ml al cuadrado t a la menos 2. Tenemos la densidad. Mira, recuerda que el trabajo, su unidad es el joules. Joules. Tenemos la densidad es masa sobre volumen, masa m, volumen L al cubo. Entonces, cuando sube, el exponente cambia a menos 3. La energía también se mide en joules. La energía se mide en joules. Entonces, nosotros vemos por ahí alguna pregunta. Veo un micrófono abierto, estoy escuchando. Mira, el trabajo y la energía, ambas se miden en joules. Por lo tanto, tienen la misma dimensión. Entonces veo que el trabajo y la energía tienen igual dimensión. Entonces puedo poner como una observación por este lado y decir que dos cantidades físicas diferentes pueden tener igual dimensión. Pueden tener igual dimensión. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener igual dimensión. ¿Hay más cantidades físicas derivadas? Sí, hay más. Pero estas son algunas las que más vamos a utilizar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Hay alguna pregunta? Ya saben que para que hagan sus preguntas, pueden encender su micrófono, ¿no? Solamente para las preguntas. O también, si no tienen micrófono, pueden escribirlo por el chat. Ok, entonces vamos a reforzar esta parte de la teoría con algunos ejercicios de clase. Y me dicen, por favor, si lo entienden o no. Si se requiere que repitamos. Entonces vamos a ver, cerrar, reforzar esta parte de acá. Tenemos por este lado el ejercicio número 1. Me dice, dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión. ¿Qué dicen ustedes? La primera proposición. ¿Verdadero? Verdadero. Verdad. Ejemplo, ¿me pueden dar un ejemplo? Tenemos el trabajo, ¿no? El trabajo y la energía. La energía. Segunda proposición, ¿verdadero o falso? Dos cantidades físicas tienen la misma dimensión necesariamente expresan lo mismo. Es falso. Falso. Ese es falso, porque nosotros sabemos que si yo no lo coloco el corchete, el trabajo es diferente a la energía. El trabajo
es cuando un sistema está afectado por fuerzas, va a realizar trabajo a la hora de trasladar a los cuerpos. Cuando un cuerpo está afectado por fuerzas, estas fuerzas, algunas de estas fuerzas van a trasladar al cuerpo. Y cuando lo traslada, ese trabajo se va a acumular en forma de energía, ¿no? Entonces el trabajo y energía no son iguales. Vemos la tercera proposición. ¿Qué me dice en la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Las potencias a las que están elevadas las cantidades físicas no deben tener dimensión. Ese es verdadero, porque cuando yo tengo de esta forma, le coloco, por ejemplo, a la X, solo se toma dimensión a las bases. Solo se toma dimensión a las bases. Porque X, ¿qué cosa es? Exponente. Exponente. ¿Y los exponentes qué cosas son? Son números. Y los números no tienen dimensión. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió el ejercicio número 1, chicos? Recuerden que hacer las preguntas respectivas. No esperen la semana 3, 4, el tiempo se pasa volando. Desde la primera clase, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. No sean tímidos, no sean tímidas. Disculpe, ¿Te escucho? sobre las cantidades que tienen la misma dimensión, ¿solamente va a ser el trabajo y la energía o hay más? Pues, bueno, yo puedo poner las fuerzas, pues en general las fuerzas, ¿no? Yo como fuerzas tengo la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión, el empuje, cualquier fuerza tiene la misma dimensión, sino que ya sabemos que la fuerza de empuje es otra cosa, es distinto que la fuerza de rozamiento, ¿no? Es eso. Entonces, lo único que tú te fijas simplemente es que tenga la misma unidad. Altura, distancia, se miden en metros. Ah, entonces tienen la misma unidad. El tiempo y el periodo. El tiempo y el periodo también tienen la misma unidad, segundos, entonces van a tener la misma dimensión. ¿Alguna otra pregunta? Entonces hay otras cantidades físicas que también tienen igual dimensión, como por ejemplo la velocidad angular y la frecuencia. Ambas su dimensión es t a la menos 1, ¿no? Es un ejemplo también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguno? Entonces revisemos un ejercicio más, este ejercicio 2. Solución, ejercicio 2. En este ejercicio 2 me dan esta ecuación. T es igual a 2pi L sobre G elevado a la X. Entonces, ¿qué datos te están dando? Como datos, te están indicando que T es tiempo. Entonces, si tú le tomas la dimensión a T, colocas la dimensión del tiempo, que es T. Te dice que L es longitud. Entonces, tómale la dimensión a L y es longitud. G es aceleración de la gravedad. G es aceleración. Entonces, colócale de dimensión y este es LT a la menos 2. Con esa información, tú puedes decirme cuánto vale X. Entonces, tomamos, pues, que tomarle la dimensión y decimos dimensión de T igual, le puedo poner así, dimensión a todo esto elevado a la X. Recuerda que al exponente no se le toma dimensión. Este está 2pi, L y G. Entonces reemplazamos nada más
Entonces, si tú le tomas la dimensión de 2pi, 2pi, esta dimensión se va a distribuir, ¿no? Lo voy a distribuir para cada uno. Ahí está. Para cada uno. Dimensión de 2pi es 1. Dimensión de L, la gravedad LT a la menos 2. Y todo está elevado a la X. Puedes observar que estos dos se cancelan. Tienes dimensión de T. Cuando sube, su exponente cambia al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos, recuerda que la dimensión de T del tiempo es T. Entonces se sobreentiende que su exponente acá es 1. Tienes T a la 1 igual a T a la 2X. Bases iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Entonces tú tienes que 1 es igual a 2X, por lo tanto X va a ser 1/2. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió el ejercicio 2? ¿Cómo vamos, Jacqueline, Xiomara, Samuel? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se entendió el ejercicio 2? Sí, Miss. Ok, muy bien. A ver, revisemos otro ejercicio más. Bueno, el ejercicio número 3 sí es un ejercicio de vectores, entonces tenemos que revisar la teoría.
¿Cuánto sale, chicos, el ejercicio 1? ¿Cuánto salió, chicos? Bueno, algunos dirán, profesora, pero acá hay una suma, ¿no? Entonces, todavía no hemos hecho con suma. Bueno, recuerden que en una ecuación física no solamente va a aparecer multiplicaciones, ¿no? Como vimos acá, multiplicación, división, potencia. En una ecuación también puede estar acompañado de una suma, como vemos acá en este ejercicio número 1, una suma. Entonces, cuando en una ecuación física aparece suma, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, revisamos un poquito la teoría y decimos, a ver, ¿dónde estamos? Está. Este principio de homogeneidad me dice que se aplica en una ecuación donde aparecen sumas y restas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice en este principio? Para poder sumar o restar, estos términos tienen que tener igual dimensión. Por ejemplo, si yo tengo V es igual a V sub 0 más A por T, entonces si yo digo, si yo por ejemplo te digo, si V es velocidad, eso significa que cada uno de los términos debe ser velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad. Otro ejemplo te puedo decir, te puedo poner otro ejemplo. A es igual a C menos XT a la M, ¿no? Y acá te pongo 2. Entonces tú dices sí, o acá te pongo mejor entre 2. Le voy a borrar esto. Y te digo sí, si C es volumen, entonces tú dices, este es volumen. Eso implica que para poder restarle este otro término, todo este término tiene que ser volumen. Todo este término tiene que ser volumen. Volumen menos volumen, como resultado te da volumen. Entonces, eso es lo que te dice.
Lo mismo que decíamos en álgebra, ¿no? Yo puedo sumar dos términos semejantes. X más X te da X. Puedo restar también. 7Y menos 3Y, ¿cuánto es? 4. 4Y. Entonces yo puedo restar términos semejantes. Y menos Y te da Y. Entonces, en conclusión, tú puedes decir 5 kilogramos menos 2 kilogramos. Esto es 3 kilogramos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de masa menos masa. ¿Qué te da como resultado? Masa. Puedo tener 3 metros más 9 metros, eso es igual a 12 metros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando longitud más longitud. ¿Qué te da? Longitud. Eso es lo que estamos indicando. Entonces, si es que tú quieres resolver este ejercicio de tu tarea, porque esta es tu tarea, estamos por acá. Ya pasé ya. Este ejercicio de tu tarea lo puedes hacer. Lo podemos hacer. Bueno, puedo escribir acá. Entonces lo pueden hacer. ¿Sí? Te piden que halles B y puedes decir cuánto es B. Ya. Ya está. Entonces, ahora para poder resolver este ejercicio número 3, revisamos lo que vendría a ser vectores. Cuando nosotros hablamos acerca de cantidades físicas, puedes agruparlas en cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son aquellas que no requieren de una dirección. Con tan solo conocer la unidad física, por ejemplo, acá yo puedo decir 30 grados, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la temperatura, ¿no? O sea, yo tengo el valor numérico, este es el número, y esta es la unidad. Entonces ya sé que estamos hablando de la temperatura. Lo mismo sucede con la presión, 120 pascales, o le puedo poner otra unidad, 120 milímetros de mercurio, por decir, ahí está. Estamos hablando de la presión arterial. Entonces, hay cantidades físicas que nos requieren de mayor información, mientras que las cantidades vectoriales necesitamos dirección. Si yo te digo que este auto se mueve a 70 kilómetros sobre hora, no sabes si se está moviendo hacia la derecha o a la izquierda. Esto de acá es la rapidez. La rapidez. Si yo hablo de la velocidad es una cantidad vectorial, entonces necesita la dirección. Yo puedo decir que se está moviendo a 70 kilómetros por hora al norte, o 70 kilómetros por hora al sur, ¿no? O 70 kilómetros por hora al este o al oeste. Entonces, necesito de la dirección. Esta es la dirección, la dirección, la dirección. Entonces, estas cantidades vectoriales requieren de dirección. Entonces, las cantidades vectoriales las vamos a representar mediante vectores y los vectores
lo representamos por una flecha que tiene un principio y ahí está un principio, un origen. Entonces, una flecha orientada respecto al plano cartesiano. Ahí está tu plano cartesiano. Este es tu eje y este es tu eje X. Entonces, tiene 3 elementos para que esté bien definido. Esta es la dirección que lo representamos con la letra teta. El tamaño es la magnitud. Magnitud en algunos casos lo llaman módulo. Módulo o magnitud. En física utilizamos el término magnitud. La parte de la cabeza del vector es el sentido, la orientación. Entonces, el ángulo, la dirección siempre se mide en dirección antihoraria respecto al eje X positiva. Para poder sumar, restar estos términos, tenemos que aplicar algunos métodos. Tengo acá el método, tenemos acá por este lado el método del paralelogramo. El método de paralelogramo se aplica para dos vectores que están formando un ángulo entre sí. ¿En qué consiste este método? En completar mi paralelogramo y la diagonal que se encuentra entre los dos vectores vendría a ser el vector suma, el vector resultante. Para determinar la magnitud de este vector, aplico esta ecuación. Esta ecuación sale de las propiedades, utilizando algunas propiedades de la geometría. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A, del módulo de A, o más la magnitud del vector B, más el doble del producto por el coseno de teta. Si queremos calcular la diferencia de A menos B, entonces hacemos una pequeña variación a la ecuación, simplemente al producto, al doble del producto le anteponemos el signo menos. Como te puedes dar cuenta, el vector resultante es el vector suma y depende de este ángulo, del coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Podemos poner algunas observaciones respecto a este método del paralelogramo. Ahí están las observaciones. Si el ángulo entre ellos es 90 grados, puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Ya sabes que el coseno de 90 es 0 y el producto se elimina y te queda A al cuadrado más B al cuadrado. Si la resultante, si el ángulo entre ellos es 0 grados, entonces la resultante es máxima. Si te hablan de una resultante máxima, simplemente sumas los dos vectores porque tienen la misma dirección. Tenemos también cuando el ángulo entre ellos es 180. Sabes que el coseno de 180 es menos un medio, se cancela y tengo que la resultante mínima vendría a ser la diferencia. Siempre el mayor menos el menor. Por último, tenemos una nota. Puedo decir que cuando tengo dos vectores que tienen la misma magnitud y entre ellos hay un ángulo de 120, la resultante vendría a tener la misma magnitud que los vectores. Entonces, no te olvides recordar que vamos a utilizar el coseno. Entonces, para ello tú tienes que saber recordar los ángulos notables. El coseno de 60. Entonces, para eso tú tienes que saber tus triángulos notables. Por ejemplo, acá yo digo 30 y de 60. ¿En qué relación están los catetos? Allá tú dices a 30, si esto es 2K, a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa y a 60 el K raíz de 3. El otro triangulito que vamos a ver es el triangulito de 37 y 53. ¿No? Esto es 3, esto es 5 y esto es 4. El otro de 45. Entonces, los catetos son iguales.
y la hipotenusa es K raíz de 2. Hay otro más, entonces eso les doy como tarea para que ustedes lo revisen. No te olvides que en física utilizamos las matemáticas. Otro método, porque no siempre vamos a tener dos vectores, es ver el método del polígono. En el método del polígono consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro de forma consecutiva. Ahí está el vector A, el vector B y el vector C. Ordenarlos de tal forma que el vector, la parte final de este vector coincida con la parte inicial del siguiente vector. Parte inicial con el siguiente vector. Entonces, de esta forma, y están ordenados, y digo que la unión de este extremo con este extremo vendría a ser, ahí está otro vector más, D. Entonces, hasta ahí nada más. Entonces, tengo, esta es la parte inicial y esta es la parte final. Lo uno, estos dos extremos, y esta es la resultante. Resultante siempre es la suma. Entonces, el método del polígono te permite graficar el vector resultante, más no conocer cuánto es su valor. Entonces, acá tengo un vector A, un vector B, vector C, vector D, vector E. Mira, están ordenados. No ha quedado un espacio vacío. Entonces acá decimos que se formó un polígono cerrado. Este es un polígono cerrado. Polígono cerrado. En un polígono cerrado, la resultante es igual a 0. ¿Ven? No hay un espacio vacío para colocar la resultante. Siempre en los ejercicios vamos a buscar los polígonos cerrados. Entonces, reforzamos esta parte con un ejercicio de clase. Vendría a ser este ejercicio. Me dan este conjunto de vectores, quiero hallar la resultante. Entonces, lo que voy a buscar es que los vectores estén ordenados, y si no están ordenados, los traslado. Pero por este lado observo que este vector A, este vector B, C, D y E, F están ordenados. Mira, aquí está A, acá está B. Mira, uno a continuación del otro. Acá la parte inicial, la parte final. ¿Ve? Están ordenados. La otra también, inicio. Ahí está, D. Están ordenados. E. Están ordenados. Inicio, final. ¿No? Y por este otro lado, está el F. Están ordenados. ¿Ya ve? Y por este otro lado, más este vector G, que no está ordenado. Mira, acá no está ordenado. Este vector G no está ordenado porque está coincidiendo final con final. Entonces tú dices, la resultante es A más B más C más D más E más F y más G. Pero la suma de estos vectores, de estos 6 vectores, vendría a ser este de acá. Esta es la suma. ¿Cuánto vale estos, si yo sumo estos vectores? Estos vectores es equivalente a G. Entonces, este es G. Entonces, la resultante vendría a ser G más G. La resultante es 2G. ¿Se entendió, chicos? El ejercicio 3, los escucho, los leo, por favor. ¿Se entendió? Sí, mister, claro. Ok. Veamos por acá otro ejemplo más. Me da un hexágono regular. Recuerden que un hexágono regular, sus lados son iguales y están formados por triángulos equiláteros, ¿no? Entonces ahí me dan
3 vectores. Entonces, yo puedo aplicar el método del polígono, ¿no? Entonces, profesora, no están ordenados, entonces hay que acomodarlos uno a continuación del otro. Ahí está. Estoy haciendo más grande, pero es lo mismo. Entonces, para que sea más exacto, lo voy a dibujar así. Ahí está. Entonces, esto es 10, porque es un hexágono regular, o sea, significa que sus lados son iguales, 10, 10. Entonces, si esto es 10, porque son paralelas, ¿no? Si esto es 10, este también es 10. ¿Ya? 10, 10, porque son paralelas. ¿Estamos bien? ¿Todo hasta ahí, chicos? Entonces, este vector es este. Ahora, este vectorcito, que le puedo poner de celeste, lo voy a trasladar abajo. Mira, ya están ordenados. Mira, final, inicio, están ordenados. Y este vector es este. Mira, ya están ordenados. Entonces, ¿cuál sería la resultante? La resultante sería unes este extremo, que es el punto inicio, con este punto, que es el final, y la resultante vendría a ser todo esto. Esa es la resultante. Entonces, ¿cuánto vale la resultante? Es 10 más 10, es 20. 20 apuntando hacia la derecha. ¿Se entendió, chicos? Los escucho, los leo. Entonces, en el método del polígono no siempre van a estar ordenados, como en este ejercicio, ¿no? En la 3 sí estaban ordenados, ¿ya? Pero en este ejercicio número 4, ¿qué es lo que he hecho? Los he ordenado. ¿Cómo los he ordenado? Trasladando los vectores. Este vector celeste lo he trasladado a la parte de abajo, conservando su dirección, conservando su magnitud, su tamaño. No sé si hay alguna observación, alguna consulta, chicos. Los escucho, los leo. Muy bien, entonces vamos bien. Muy bien. Está. Cuando nosotros aplicamos, ya sea el método del paralelogramo, el método del polígono, a veces no es suficiente. Entonces, lo que podemos hacer es descomponer a los vectores. Por ejemplo, yo tengo este vector. Vamos a descomponer a los vectores. Entonces, yo puedo decir, yo tengo este vector A. Este es mi vector A. Entonces, este vector A yo lo puedo escribir como la suma de estos dos vectores. Entonces, si A es la suma, entonces este es final y este es final. Yo digo X y Y. Entonces, yo digo X más Y es el vector A. ¿Ven? Puedo poner por este otro lado el vector B. Ahí está el vector B. El vector B lo puedo escribir como la suma de estos vectores. Ahí está. Entonces le pongo, por ejemplo, X, Y, Z. Entonces el vector B es X, Y, Z. Pero recuerda que en vectores es importante indicar la dirección. Si es la suma, entonces este es final, este por acá, final, uno a continuación del otro, final, y este es el inicio.
Entonces yo puedo descomponer un vector en función del otro, porque recuerda que cuando tú tienes estos dos vectores, m y n, tú los puedes decir que esto es m más n, lo puedes sumar. Cuando son vectores opuestos, ahí está, resultantes m menos n. Tú puedes decir cuando los vectores son paralelos, perpendiculares, ¿qué haces? A la resultante es Pitágoras, ¿no? Entonces, eso es lo que sabes. Entonces, cuando no puedes aplicar el método del paralelogramo, el método del polígono, porque recuerda que el método del polígono solamente te sirve para graficar la resultante, pero si yo quiero saber cuánto mide, entonces podría descomponer los vectores en vectores paralelos o vectores perpendiculares. Entonces, esa es la idea. Revisemos entonces un ejemplo de ello, donde podríamos aplicar es en este ejercicio de clase. Mira, acá por ejemplo me dan una especie de triángulo y me dicen que la magnitud del vector A es 8, el vector B es 3 y el vector C es 5. Y me dicen que estos dos segmentos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo sé, profesora, que la resultante es la suma A más B más C, pero suma vectorial. Entonces, recuerda, para que tú sumes vectores deben tener igual dirección, tienen que ser vectores paralelos. Y acá no son vectores paralelos. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a utilizar la descomposición. Entonces, acá dibujo mi triangulito, como está, más o menos así. Ya está. Recuerda que estos dos puntos son son iguales porque P te dice que P es punto medio. Entonces, este vector A, yo lo voy a descomponer. Este vector A lo voy a escribir como este vector y este vector. ¿Es válido? Este vector A lo puedo escribir como estos dos vectores verdes. ¿Es válido? Sí. Entonces, en vez de colocar el vector A, lo voy a reemplazar por estos dos vectores. Este vector y este vector. Ahí está. Ya, recuerda que acá está el vector B. Este es el vector B. Lo mismo voy a hacer por este otro lado. Este vector C lo voy a escribir como este vector y este vector. Ahí está. Entonces el vector C lo estoy escribiendo como este vector celeste y este vector. Entonces al final ya no tienes 3 vectores, ahora tienes 5 vectores. Pero de estos 5 vectores, estos dos vectores son iguales, por eso se eliminan. Al final, ¿qué vas a tener? 3 rayitas, una verde, una roja y una celeste. Pero eso es igual ¿a quién? A 3B. Pero B, ¿cuánto vale? B vale 3. Entonces la resultante va a ser igual a 9. 9 unidades. ¿Se entendió, chicos? Te escucho, te leo, por favor. Abre tu micrófono si tienes alguna duda. ¿Cómo vamos, chicos? Por favor, el tiempo siempre va en contra de nosotros. Nos gana el tiempo, por favor. Necesito reacciones. Sí se entiende, Miss. Ok, Sí se gracias. entiende. Todo claro. Gracias por el retorno, chicos. Entonces podemos continuar. Mira, acá este ejercicio número 6 me dice, dos vectores me están dando la magnitud de 7 y de 15. Forman un ángulo de 53. ¿Puedes hallar la resultante? A ver, ¿qué método puedo aplicar acá? Entonces me están dando dos vectores. Puedo decir este vector A, que es 7, le puedo decir este vector B, que es 15,
¿no? Y me dice el ángulo entre ellos es 53. ¿Puedes hallar la resultante? Claro. ¿Qué método vamos a aplicar acá? El método del paralelogramo. Este método de paralelogramo se aplica para dos vectores si tú conoces la magnitud y el ángulo. ¿Conocemos? Sí, lo conocemos. Entonces, esta es la resultante. Entonces, la resultante es A más B. Pero yo quiero calcular el módulo, o sea, el módulo de la resultante que vendría a ser la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de la resultante? Aplico formulita, raíz cuadrada, al cuadrado, b al cuadrado, más el doble del producto por el coseno de 53. Entonces reemplazamos y calculamos. Resultante es raíz cuadrada a 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más 2, 7 por 15. ¿Cuánto es el coseno de 53? No me acuerdo. ¿Cuánto es? 3/5. 3/5. Entonces 15. Simplificamos. Quinta 1, quinta 3. ¿Cuánto sale la resultante, chicos? 7 al cuadrado, 49. 20. 20 me dicen ahí. ¿Todos de acuerdo, chicos? 20. ¿Sí? Este es 225. Más, tenemos acá 7 por 9. 7 por 6, mejor dicho. 42. Y toda esta suma es, ¿cuánto? 400. Para que salga 20 salió 400. ¿Cuánto es 49 más 225 más 42? ¿Vamos bien, chicos? Ahí hay un error. ¿Alguien me dice dónde está el error? Le falta multiplicar el por 3. Ya, ¿cuánto sale? 126, ¿no? Sí. Sí, Ya, y eso es 400. 400. Sí, Y raíz esto es 20. Muy 20. bien, gracias. Vamos bien. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, necesitaba saber cuánto es el coseno de 53 y eso es 3/5, ¿no? Muy bien. Ya está. Tenemos el ejercicio número 7. Me dan, mira, 3 vectores que están ubicados en el plano cartesiano. Entonces, hay otro método también, habíamos dicho. Entonces, era descomponer, ¿no? Hemos descompuesto de tal forma de obtener vectores paralelos o perpendiculares. Entonces, vamos a ver que puedo utilizar el método de descomposición en el plano cartesiano. Miren, ahí está mi plano cartesiano. Este vector A lo voy a descomponer como la suma de este vector y de este vector. Entonces, este vector A, voy a decir que es este vector y este otro vector. Ahí está. Son vectores perpendiculares. Esta es la componente X y esta es la componente Y. El vector, la componente X va a ser el A. Esto es el cateto adyacente, entonces sería el coseno. Y de esta forma, esto es el seno.
Entonces, no te olvides que este vector A lo he descompuesto como el vector X más el vector Y. Ahí está. Y estamos observando que para poder hallar el vector A, tú vas a aplicar Pitágoras nada más. Y para eso necesitabas conocer la componente X y la componente Y. Eso es lo que estamos haciendo. De esta forma hallo la magnitud. ¿Ok? Yo puedo tener otro vector más y de esa forma hallamos la magnitud. Entonces, en un ejercicio no te van a dar un vector, pues te van a dar un conjunto de vectores, como en este caso tienes el vector A, el vector B, el vector C. Lo puedo poner acá y por acá te pongo un vector C. Ahí está, C. Entonces, quieres hallar la resultante. Recuerda que la resultante es la suma, ¿no? Vectorial, pero para sumar tienen que ser vectores paralelos o perpendiculares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer al vector A en estos dos vectores morados. Esta componente sería el A coseno y este, como está al frente, es el cateto opuesto, por lo tanto sería el seno. Entonces, el vector A ha sido reemplazado por estos dos vectores. Lo mismo hacemos para el vector B. Descomponemos en esta componente y esta componente. El ángulo siempre está dentro de este triángulo. Al frente vendría a ser el seno y este es el coseno. Entonces, ya tengo vectores paralelos o perpendiculares. Entonces, la resultante, la magnitud de la resultante será igual la raíz cuadrada, la componente x al cuadrado, más la componente y al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la componente x? Donde veo que la componente x va a ser el que apunta a la derecha menos que el apunta a la izquierda. Entonces, lo único que hago es reemplazo. A la derecha apunta el A coseno de teta y a la izquierda el B coseno de alfa. Lo mismo en el eje Y. En el eje Y sería el vector que apunta arriba menos el vector que apunta abajo. Arriba es positivo, abajo es negativo. Pues. Los signos te indican la dirección. Entonces vamos y decimos arriba está apuntando el vector C, está apuntando el vector A por seno y el que apunta abajo es el B seno de alfa. Entonces acá te van a dar números, al final vas a tener vectores perpendiculares, aplicas Pitágoras y ya tienes la resultante. O sea, de todo esto vas a tener un vector Y y un vector X. Como son perpendiculares, tú aplicas Pitágoras para poder hallar la resultante. Pues ahí está. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a aplicar para este ejercicio, lo vamos a aplicar por este lado y digo, ahí están los vectores, hay que descomponer. Entonces tengo mi plano cartesiano. Este es el Y positivo, Y negativo, el X positivo, el X negativo. Entonces, por este lado está este vector F, que está formando un ángulo de 37. Entonces, a F lo voy a descomponer como estos vectores. No te olvides que es importante indicar la dirección para saber hacia dónde apunta. Derecha, arriba. Al frente, esto sería F seno de 37 y este F coseno de 37. ¿Ven? Vamos con el vector
este vector que es 40 y este angulito es 37. Lo vamos a descomponer. Entonces será este y este. Al frente sería el seno de 37 y este el coseno de 37. Esa es su dirección izquierda y arriba. Vamos con el otro. Este que es 50. Este es teta. En este vector. Ahí está. Al frente sería 50 seno, ¿no? Seno de teta. Y acá 50 coseno de teta. Ahora sí, me dicen los vectores que apuntan hacia la derecha menos hacia la izquierda. Derecha, ¿cuánto apunta a la derecha? Ah, y te dice todavía, la resultante es nula. Ah, ya. Entonces te dicen que la resultante es nula. Dato. Dato. Resultante es nula. Eso significa que la componente X es igual a 0 y que la componente Y es igual a 0. Para que sea igual a 0, tú dices derecha igual a la izquierda, arriba igual a abajo. Eso es. Entonces decimos resultante en el eje X es 0, derecha igual a la izquierda. Entonces yo tengo a la derecha es F seno de 37 más 50 seno de teta. ¿Qué más? Igual al vector naranja, que es 40 coseno de 37. Entonces acá yo tengo F seno de 37 es 40 coseno de 37 menos 50 es seno de teta. ¿No? Ahí está. Lo llamo ecuación 1. O despejamos el teta, como me están pidiendo acá. Cualquiera de las dos. En este caso puedo despejar teta. Dejamos teta mejor, porque ya que quiero hallar teta. Y lo mismo hacemos en el eje Y. Arriba igual abajo. Entonces arriba tenemos el F coseno de 37 más 40 seno de 37 igual a 50 coseno de teta. Esta. Coseno de teta. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Entonces, no conozco teta y no conozco F. Entonces, acá habíamos dicho que acá yo tenía el F seno de 37 igual a 40 coseno de 37 menos 50 seno de teta. Esta es mi ecuación 1.
necesito eliminar el f porque no conozco cuánto vale f. Entonces, por acá despejo y tengo el f coseno de 37 es igual a 50 coseno de teta menos 40 seno de 37. Entonces ya parte del cálculo. Entonces para eliminar f, puedo dividir, ¿no? La ecuación 1 entre la ecuación 2. Entonces divido y voy a tener f seno de 37 sobre f coseno de 37 igual todo 40. Puedo incluso ya reemplazar cuánto es el coseno de 37. ¿Me dicen, chicos, por ahí cuánto es el coseno de 37? 4/5 menos 5, 50 seno, 50 seno de teta. Y por acá voy a tener 50 coseno de teta. Menos 40 seno de 37, que es 3/5. Entonces, vamos a tener la tangente de 37 va a ser igual a, simplifico, quinta 1, quinta 8, tengo 32 menos 50 seno de teta entre 50 coseno de teta menos quinta 1, quinta 8, tengo 24, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Entonces me está quedando en función del seno y del coseno de teta. Entonces, por este lado, la tangente de 37 es 4/5, 4/3. Es igual a 32 menos 50 seno de teta sobre 50 coseno de teta menos 24. ¿Alguno de ustedes qué más podemos hacer para este ejercicio? A ver, utilizando sus conocimientos de trigonometría por ahí, alguna entidad por ahí. ¿Se acuerdan? Recuerden que ahí ya se acabó ya física ya. Ya se acabó aplicando, simplemente la resultante es nula y luego utilizamos nuestros conocimientos ya de trigonometría, ¿no? ¿Qué puedo aplicar ahí? Aspa, me dice, ya hacemos aspa. Hacemos aspa. Hacemos aspa. Acá sería 200 coseno de teta y hacemos aspa menos 24 por 4. Eso es igual a 96 igual a 32 por 3. Eso es 96. 96 menos 150 seno de teta. Acá 96 más 96. Ese es igual a 192. Entonces acá yo tengo 200 coseno de teta menos 150 seno de teta. Así me sale.
A ver, ya apliqué A. ¿Qué puedo hacer más? ¿Mm? Me dijeron apliqué. Pasaría a sumar más 150. Ya. Pasó a sumar más 150. ¿Y de ahí qué hacemos? ¿Mm? ¿Tanteamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo colocarle el seno en función del coseno? Porque lo que me malogró es este, ¿no? Si hubiera sido suma, ahí sí se hubiera eliminado. A ver, vamos a ver, este ha pasado acá, esto es menos. ¿Y de dónde salió este menos? Este es menos. O me equivoqué en el signo. A ver, este es menos, este es menos. Este de acá pasó a restar. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Cómo? Hay una entidad que no me acuerdo, que es creo que el seno cuadrado, ¿a qué es igual? Al seno cuadrado más el coseno, ¿no? Cuadrado es igual a 1, me parece. Entonces el seno cuadrado, 1 menos el coseno cuadrado, ¿no? Aplicar eso. Aparte yo sé que, no sé si no sé si se acuerdan esa función, esa entidad, hay otro también que es, creo que es el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a, ¿algunos se acuerdan? Las entidades trigonométricas. A ver, mientras van buscando cuánto necesito, por favor, que me busquen cuánto es el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, que es igual, y también el seno de teta menos el coseno de teta, creo que es. A ver, mientras vamos revisando, avanzamos un poquito la teoría, porque si no nos va a ganar el tiempo. ¿Ya? Acá necesito para poder poner uno en función del otro. A ver, lo dejamos ahí pendiente. Ya. Ahí me dice Jason que puedo resolverlo por geometría. Sí, estamos también, puedo utilizar geometría, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Lo podemos hacer por geometría también? Sí, lo podemos hacer de otra forma, porque yo digo, a ver, estamos a ver, otra idea sería, si este es 37, este es 53, entonces estos dos es 90 y podría utilizar por este lado. Resolverlo también lo puedo hacer, entonces también lo podemos hacer. A ver, van pensando, por favor, calculando, porque acá necesito estas funciones trigonométricas. ¿Ya? Antes que nos gane el tiempo. Entonces, nos queda poquito tiempo para hacer lo que es MRU, por eso, mientras van pensando, vamos viendo el tema de MRU. MRU es un movimiento, se caracteriza, en este caso vamos a hablar acerca de cinemática. Cuando hablamos acerca de cinemática, hablamos acerca de movimiento. El movimiento es el cambio de posición. Entonces, el cambio continuo de posición. Y cuando hablamos acerca de posición, vamos a representarlo a la posición como un vector X. Ahí está. Este vector es un vector que lleva signo. Es un vector. Es un vector. Por lo tanto, lleva signo. Puede ser signo positivo o signo negativo. Te va a indicar la ubicación exacta respecto al observador. Por ejemplo, yo puedo tener este observador
que se encuentra por acá una esferita A y una esferita B. Yo puedo decir A y B se encuentran a 2 metros del observador. Entonces, ¿puedo decir que se encuentran en la misma posición? No, no están en la misma posición. Este es mi sistema de referencia. Respecto a mi sistema de referencia, A se encuentra a 2 metros, pero hacia la izquierda. Entonces, la posición de A es -2. Ese signo menos me indica la dirección. El menos me indica la dirección. Ese menos indica que se está apuntando hacia la izquierda, porque si tú tienes tu plano cartesiano, hacia la izquierda es el X negativo, hacia la derecha es el X positivo. Está menos. Mientras que la posición para B es +2 metros. Este signo más me indica que está apuntando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, la posición tiene que tener dirección. Luego vamos a hablar acerca del desplazamiento. El desplazamiento lo ponemos como un D o también como un delta de X. ¿Qué me va a indicar el desplazamiento? El desplazamiento te indica el cambio de posición. El cambio de posición. El desplazamiento te indica el cambio de posición. Lo podemos representar así, como la posición final menos la posición inicial. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener así. Ahí está mi observador. Y puedo poner así. En el instante inicial, este se encontraba a 2 metros. Y luego va a encontrarse a 5 metros en un instante final. Entonces necesito la posición inicial. Al inicio se encuentra hacia la izquierda, por eso -2 metros. Y al final, porque este es mi sistema de referencia, al final se encuentra a la derecha, por eso +5 metros. Aplica la formulita, el desplazamiento será posición final, que es +5 metros, menos -2, ese es igual el desplazamiento a +7 metros. Recuerda que este signo te indica la dirección. Eso significa que el desplazamiento es un vector, por lo tanto lleva signo. Lleva signo. El signo me indica la dirección. Otra forma de calcular el desplazamiento es 1 el punto de inicio con el punto final. Inicio y final, y este es el desplazamiento. ¿Ya? Otra cosa que vamos a hablar es acerca de la distancia. La distancia es una cantidad escalar que te va a indicar, la distancia no lleva signo, no lleva signo. Y te va a indicar la distancia con S o a veces lo representamos con D. La distancia es la magnitud del desplazamiento. La distancia es la magnitud del desplazamiento. Por ejemplo, si el desplazamiento es +7, la distancia simplemente es 7. No lleva signo. Si el desplazamiento es -2, la distancia simplemente es 2. Ese es el desplazamiento. Otra cosa que vamos a hablar es acerca de la velocidad. La velocidad también es una cantidad vectorial, por lo tanto lleva signo. Lleva signo.
porque es un vector. Te indica el cambio de posición respecto al tiempo, desplazamiento entre el tiempo. Su unidad es metros sobre segundo. Entonces, la velocidad lleva signo que puede ser positivo o negativo. Mientras que cuando nosotros hablemos acerca de rapidez, la rapidez no es otra cosa que la distancia entre tiempo. La rapidez no lleva signo porque es un escalar. No lleva signo. No lleva signo porque es una cantidad escalar. Hay un movimiento que se caracteriza por tener una velocidad constante. Ese movimiento se le llama movimiento de tipo MRU. Un movimiento de MRU se caracteriza porque su velocidad es constante. La velocidad es constante. Cuando yo hablo de velocidad constante, es velocidad, significa que va a ser constante en dirección, porque recuerda que la velocidad lleva dirección. La dirección es constante. O sea que un móvil con MRU no cambia de dirección. También significa que la magnitud de la velocidad es constante. La magnitud de la velocidad se le llama rapidez. La rapidez es constante. Es un MRU. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que la velocidad era igual al desplazamiento entre el tiempo. Entonces, de acá nosotros despejamos y decimos que el desplazamiento es velocidad por tiempo. Despejo el cambio de posición, esta es posición final, menos posición inicial, velocidad tiempo. Despejo y ya tenemos la ecuación de posición. Posición inicial, velocidad, tiempo. Esta es la ecuación de posición. Ecuación de posición de un MRU, del MRU. Esta ecuación se caracteriza porque el tiempo tiene por exponente la unidad. Ejemplo, puedo decir, desplazamiento es posición 5 menos 2t. Identifica si puedes decir que la posición inicial es más 5 metros. Más 5 metros. Identificas y puedes decir que la velocidad es menos 2 metros sobre segundo. El signo te indica que se mueve a la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Muy bien, vamos a reforzar esta parte con la solución de un ejercicio. Muy bien, un ratito, vamos a ver. Por ahí ya me están calculando, pero bueno, al final lo hacemos eso. Ahí está. Tenemos este ejercicio. En este ejercicio me dice un auto se mueve con velocidad constante. Es un MRU. Solución. Entonces me dice que para el instante de un segundo, su posición es más 3 metros. Pero para el instante de 3 segundos, su posición para el instante
de 3 segundos, su posición es más 11. Te piden que determines el instante. Entonces, ¿en qué instante de tiempo, para un instante t, se encontrará en la posición más 19 metros? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de la posición. Sabemos la ecuación de la posición. Sabemos la ecuación de la posición. Posición inicial más velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación de la posición. Entonces decimos ¿sí? Te dice para un x igual a 3, tengo su velocidad por 1, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Más 1. Entonces tengo 3 es igual a x sub 0 más b. De esta otra ecuación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 11 va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo que es 3. El tiempo es 3. Pero de acá nosotros ya podemos decir que ya habíamos calculado la posición, que es 3 menos v. Entonces acá tengo 11 va a ser igual a la posición inicial, que es 3 menos v más 3v. 11 va a ser igual a 3 más 2v. Resolvemos. Tengo 8 va a ser igual a 2v y v es igual a 4. 4. Si v es 4, ¿cuánto es x? Lo puedo reemplazar en 1. Entonces mi ecuación 1. En 1 digo 3 menos 4, esto es menos 2, menos 1. Entonces finalmente podemos resolver. Finalmente, tu ecuación de la posición, que era esta, reemplazas y tu ecuación sería así. Posición inicial menos 1, velocidad más 4t. Entonces dices para una posición de más 19, ¿qué tiempo habrá pasado? 19 va a ser igual a menos 1 más 4t. Tengo 20, va a ser igual a 4t y t es igual a 5. 5 segundos. Eso sería. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo, por favor. Te escucho, te leo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces revisamos un ejercicio más, que es el ejercicio número 9. En este ejercicio número 9 me hablan de dos vehículos A y B, pasan simultáneamente. Tal como se muestra en la figura, me dan la rapidez de A y de B, se realiza un MRU, determina el tiempo de encuentro. Entonces yo tengo la solución. Decimos. Este es el móvil A, que se mueve con 40
metros sobre segundo a la derecha. Ese es el MOVIB que se mueve con 20 metros sobre segundo a la izquierda. La distancia que los separa es de 10.000 metros. En algún momento se van a encontrar. Entonces yo digo, va a pasar un tiempo y se encuentran. Se van a encontrar en esta posición. Entonces yo digo, el punto de encuentro. Punto de encuentro. Cuando se encuentre, A y B van a estar en la misma posición. Para que se encuentren, A y B van a estar en la misma posición. Entonces escribimos la ecuación de la posición para A y para B. Entonces para eso defino mi sistema de referencia. Este va a ser mi sistema de referencia, el origen de coordenadas. Entonces yo digo que la posición inicial de A es 0. La velocidad de A es más 40 porque se mueve a la derecha. Reemplazando, la ecuación de la posición de A es 0, entonces sería 40t. Lo mismo hago para B. Para B tengo su posición inicial de B. B se encuentra a 10.000 metros de A. Y la velocidad de B es negativa porque se mueve a la izquierda. Reemplazo y ya tengo la ecuación de la posición de B, que es 10.000 menos 20t. Entonces reemplazo, como se encuentran, su posición, ambos van a terminar en la misma posición. 40t es igual a 10.000 menos 2t, menos 20t. Entonces acá tengo 60t es igual a 10.000. T es 1000 sobre 6 segundos. Pero como te puedes dar cuenta, te piden en minutos. Entonces tú lo que haces es el tiempo lo pasas a minutos. Dices, en un minuto hay 60 segundos. Segundos se van y tienes 100 entre 36. ¿Cuánto es más o menos? 100 entre 36, 2,777, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es? Bueno, esto es igual a 2,777 y entonces lo vamos a redondear a 2,8 minutos. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Me dicen todo bien y estamos entrando a la hora de receso. Ya saben que el tiempo va siempre, no nos podemos explayar demasiado. Y para terminar esta parte, vamos a revisar rápidamente la parte de gráficas. Pues, cuando nosotros hablamos de gráficas de un MRU, hablamos la gráfica de la posición, es la gráfica de la posición.
Y lo he puesto ahí como dos gráficas. Acá tengo la velocidad cuando la velocidad es positiva y por este otro lado cuando la velocidad es negativa. Cuando la velocidad es positiva, la recta tiene inclinación hacia la derecha. ¿Ve? Cuando la velocidad es negativa, observo que la recta tiene inclinación hacia la izquierda. Entonces, velocidad positiva, velocidad negativa. Para poder hallar el valor, lo único que hago es hallo la tangente del ángulo que forma la recta inclinada con el eje del tiempo. La recta inclinada con el eje del tiempo. Y de esta forma puedo hallar. También tenemos la gráfica de la velocidad con el tiempo. Como es un MRU, la velocidad es constante. Velocidad constante. Entonces, esta gráfica me sirve para poder hallar la distancia. El área bajo la recta es equivalente a la distancia. Entonces, rápidamente, que ya estamos tomando minutos de su receso, vamos a revisar este ejercicio. En este ejercicio me dan esta gráfica y me piden que señale lo siguiente. Me dice, la velocidad en los intervalos O, A y BC. O sea, acá yo tengo. Acá, ¿cómo es la velocidad? Observo que en esta parte la velocidad tiene inclinación hacia la derecha positiva. Entonces, la velocidad en el tramo OA tiene dirección positiva, es positiva. Mientras que en el tramo BC veo que tiene inclinación hacia la izquierda, entonces la velocidad es negativa. Estamos hablando de la velocidad, lleva signo, entonces la velocidad en el tramo BC es negativa. Entonces las velocidades son diferentes, primera proposición es verdadero. Entonces, las velocidades son diferentes, verdadero. Porque una es positiva, la otra es negativa. Segunda proposición, la rapidez son diferentes, eso es falso. Porque si tú hallas por acá tangente de teta, la rapidez será el valor absoluto de la tangente de teta, pues, sin signo. Y eso es igual a 4 medios, y eso es 2. La rapidez no lleva signo. La rapidez son iguales. La rapidez de OA es igual a la rapidez de BC. Finalmente tenemos la tercera proposición. En la tercera proposición vemos que es falso porque te dice que el movimiento es un MRU. Eso es falso porque vemos que la velocidad no es constante. La velocidad no es constante. No es constante. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos despedimos. Cuídense mucho y bueno, estaba pendiente, entonces ya que nos ha faltado el tiempo, estamos dejando pendiente esta parte de acá. La próxima clase lo revisamos, ¿sí? A partir de acá, ustedes pónganse a resolverlo y revisamos de todas maneras la próxima clase, ya que nos ha quedado corto el tiempo. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Miss. Chao, Hasta Miss. luego, chicos. Hasta luego. Chavis. Quedan los ejercicios de casa. Pónganse a resolver. La próxima clase me hacen las preguntas.